Muy buenas amigos del ajedrez, saludos, bienvenidos al canal de YouTube del Club de Ajedrez Torres Santiago. Hace unos días inició en China el match por el Campeonato Mundial de Ajedrez entre las jugadoras chinas Hu Wenjun, campeona defensora, y Tan Sonji, la retadora asignada. Estas dos jóvenes se enfrentaron hace unos años atrás, en donde Tan Sonji era la campeona y Hu Wenjun era la retadora. Ahora se vuelven a enfrentar en un match por el campeonato mundial, en donde ahora las cosas han cambiado. Hu Wenjun es la campeona y Tan Sonji es la retadora y va por la revancha. Esta es la primera partida del match. Vamos a ver cómo se desarrolló. Con piezas blancas, Hu Wenjun de China inicia con E4, defensa siciliana. Tan Sonji, también de China, realiza el movimiento C5. La partida continúa con caballo F3, E6, esto es lo que se conoce como la variante Paulsen. La partida continúa con D4, peón por peón, caballo por peón y caballo F6. Este movimiento ataca el peón, el cual no puede ser avanzado porque de avanzarse vendría dama A5, jaque, y se cae el peón. Esa es una trampita. Sin embargo, tampoco ese peón puede ser defendido con caballo C3 porque vendría alfil C5. Se ataca el peón y al defender el peón, ya sea con F3 o con alfil D3, vendría alfil por caballo y a peón por alfil se crearía una condición de peones aislados y doblados en la columna C, que no es favorable para las piezas blancas. Por tal razón, las piezas blancas en este momento realizan la jugada alfil D3 y la partida continúa con caballo C6 y ahora aquí lo mejor es capturar el caballo, ya que regresar el caballo, ya sea acá o aquí, le daría prácticamente a las negras la iniciativa. Por tal razón, lo mejor es capturar caballo por caballo. A lo que las negras realizan la jugada peón B por caballo, siempre tratando de llevar los peones de la columna o de las bandas hacia el centro del tablero para luchar por las casillas centrales del tablero. Aquí en esta situación existía la posibilidad, en esta situación, de crear un nudo de Maroczy o un anido de Maroczy con el movimiento de las blancas C4, impidiendo el movimiento D5 de momento, ya que a D5 directamente vendría el movimiento E5 y esto definitivamente ya crearía una situación de tensión, ya que ahora no sirve a E5, dama aquí, jaque, porque sencillamente se taparía o con el caballo o con el alfil. Y la dama no puede comerse este peón porque ya jugó D5, o sea que el peón este crea una pantalla. Entonces se podía crear el nudo de Maroczy aquí. Sin embargo, la campeona mundial quiso aprovechar la debilidad de esta diagonal y jugó alfil F4. A lo que las negras ya entonces rompieron inmediatamente D5. Ahora no es conveniente capturar peón por peón porque vendría nuevamente peón C por peón.
siempre llevando los peones de la banda hacia el centro del tablero. Avanzar el peón tampoco sirve. Por caballo D7 se ataca el peón. Y también con G5 se ataca el alfil y se crearía un verdadero caos, ya que inclusive existe la jugada dama B6 atacando el peón aquí, el alfil aquí atacando en F7 allá. Y entonces aquí lo mejor es mantener la tensión, y la mejor jugada que realizaron las blancas fue caballo D2. Al movimiento caballo D2 y ahora se crea una tensión. Ahora no sirve peón por caballo por peón. A caballo por caballo, alfil por peón. Las blancas mantienen pareja de alfiles en posición abierta y con la debilidad de un peón aislado, lo que le da gran ventaja a las piezas blancas. Por tal razón, en esta situación, ahora las negras realizan un movimiento que para mí en lo personal fue bien sorprendente, y es la jugada G6. Al momento que yo la vi, yo dije, bueno, este muchacho está tratando de minar o bloquear la acción del alfil hacia la casilla G7 para después posteriormente enroscarse, pero eso no debilitaba las casillas que están alrededor del rey. Sí, pero el rey no se ha enroscado todavía. Por consiguiente, aquí hay muchas maneras de aprovechar dicha jugada, que yo las estuve observando, como por ejemplo alfil E5, manteniendo fuerte la diagonal aquí, pero vendría alfil E7. Y entonces, ¿qué hacer aquí? Pues no se puede hacer más nada. Ya quedaría, pero entonces no se puede hacer tal cosa, pero ahora vamos a ver qué fue lo que ocurrió. En estos momentos, las blancas realizan la jugada alfil G5, a lo que las negras contestan con H6, alfil H4, siempre manteniendo la clavada, y ahora las negras realizan la jugada alfil E7. ¿Por qué? Porque ya no pueden hacer, echamos para atrás, alfil G7, es imposible hacerlo porque vendría E5, se ataca el caballo, y si G5 atacando el alfil, entonces sencillamente se quita el alfil y todo esto aquí queda desprotegido y en una posición tan peligrosa que no vale la pena hacerlo. Por tal razón, entonces, las negras realizan alfil E7, que no debilita estas casillas, ya que el alfil no está aquí, sino que está acá. Siempre hay que tener mucho cuidado a dónde, en qué diagonal se coloca el alfil. Por tal razón, la partida continúa. En este momento las blancas se enroscan y siguen el desarrollo de sus piezas. Las negras realizan este movimiento que tiene como objetivo jugar alfil A6, y ya este alfil, que es la pieza enferma de las blancas, ya va a desaparecer. Entonces, ante esta situación, las blancas lo impiden con el movimiento dama E2, ya que ahora sí no se puede porque comerían el alfil. Entonces, las negras se enroscan corto, a pesar de que tienen su enroque debilitado. De momento no hay forma de aprovecharlo. Sin embargo, habría una posibilidad, pero muy remota, de jugar F4, torre F3, F5 y torre A, F1. Y se trata de romper esta diagonal, crear situaciones de tensión
y aprovechar la situación peligrosa en la que se encuentra el rey de las negras. Pero es una variante que hay que analizarla bien y quizás no funcione, ya que hay muchas piezas en el tablero y se crea para muchas complicaciones la partida. Por tal razón, las blancas siguen desarrollando sus piezas. Torre a D1, caballo D7. Ya aquí se está proponiendo el cambio de la pieza que puede crear una pesadilla a las negras con respecto a la precaria situación en la que se encontraba el rey. Como estábamos viendo anteriormente, si el blanco, en vez de jugar torre a D1, hubiera jugado F4, las negras las blancas, perdón, con el movimiento alfil F2, ya estarían poniendo un poquito de fuego a la posición de las piezas negras. Sin embargo, decidieron jugar torre a D1 y a caballo D7, alfil por alfil, dama por alfil. La partida continúa de la siguiente manera. C4. Aquí las blancas tratan de esconder el alfil en la casilla B1 para mantener el alfil que ya prácticamente tiene su radio de acción un tanto bloqueado. Pero la jugada de caballo era imposible evitarla y es el movimiento caballo E5. Ahora ya no se puede jugar alfil B1 porque vendría caballo por peón ganando un peón y se está amenazando el de allá. Porque si caballo por caballo vendría peón por caballo y no sirve dama por peón por alfil aquí. Y donde se quite la dama se cae la torre y se pierde la calidad. Entonces no hay forma de hacer eso. Por tal razón, las blancas realizan la jugada peón E por peón, caballo por alfil, dama por caballo y peón C por peón. Y aquí ustedes dirían que aquí hay una variante que gana un peón y no es así, señores. Si peón por peón, vendría alfil aquí. Se ataca a la dama, no se puede quitar porque la torre está atrás y se pierde la calidad. Si se tapa con caballo, entonces vendría torre F de 8, seguido de torre por peón. Se recupera la pieza con fuerte iniciativa, ya que se llega a una posición abierta en donde las negras tienen un alfil y las blancas un caballo. Lo que quiere decir que hay una ventaja posicional, ya que el caballo es superior al alfil en posiciones cerradas, pero ocurre lo contrario cuando son posiciones abiertas en donde el alfil es superior al caballo. Por tal razón, las blancas realizan la jugada dama E3, amenazan peón por peón, está clavado el peón y amenazan dama por peón. Pero las negras realizan el movimiento dama G5, provocando el cambio de damas que se podía impedir con F4, pero F4 no contribuye a nada, ya que sencillamente se podía jugar la dama en F5 o en F6. Así que ellos decidieron mejor cambiarlo y ahora verás por qué. Porque a dama por dama y después del movimiento peón por dama viene la jugada peón por peón, peón por peón. Y ahora las negras tienen peón aislado aquí y peones doblados acá.
Sin embargo, las blancas tienen 2 peones ligados aquí y 3 peones ligados acá. A pesar de que el material está igualado, se puede decir que la posición también está igualada, porque a pesar de las debilidades es un juego abierto. Y en el juego abierto el alfil es superior al caballo. Si el juego estuviera cerrado, hubiera sido lo contrario. Entonces, ante esta situación, las blancas tratan de activar al máximo todas sus piezas y colocan esta torre, la de F, en la columna E. Y la partida continúa con torre B8, ataca el peón de B2, que es avanzado a B3, que aparentemente aquí hay una situación de que se puede dar, si el juego se simplifica, una ventaja clara para las piezas blancas y es superioridad de peones de 2 contra 1 en el flanco alejado de los reyes. Si el juego se simplifica en la carrera de peones, estos dos le ganan a este. Porque inclusive acá, aunque hubiera ventaja, el solo hecho de tener peones doblados ya es una desventaja. Por tal razón, la partida continuó con G4, porque la teoría dice que cuando hay un peón aislado central, la idea no es comerse el peón, la idea es colocar una pieza menor al frente, o sea, llámese un caballo, como en efecto ahí está, o un alfil en caso de que fueran las piezas negras, porque eso te da más radio de acción y es muy difícil eliminarlo. Entonces, esta jugada tenía el objetivo principal de impedir la jugada caballo F3 para entrar en caballo D4, con lo que las blancas realizan la jugada caballo F1, y aquí viene esta jugada A4, muy buena jugada. Este es lo que se conoce como el ataque de las minorías, en donde 2 peones pelean contra uno. Ahora se amenaza cambiar el peón de B3 y crear un peón solitario que puede ser fácilmente capturable. Porque a pesar de que estaba este peón en peligro, ahora entonces tenemos que las blancas realizan la jugada A4 y aunque se quedan con un peón de ventaja, los peones están doblados y están sobre la columna, que es como si no sirvieran para nada. La partida continúa con torre B4, se ataca el peón, las blancas lo avanzan a A5 y la torre entonces ataca aquí y ataca allá. Entonces, las blancas realizan la jugada torre D5. Y aquí tienen 2 peones de ventaja, las blancas sobre las piezas negras. Pueden contar 1, 2, 3 peones negros y 1, 2, 3, 4, 5 peones blancos. Pero eso no es problema, porque ante esta situación, las negras activan su alfil, atacan aquel peón, atacan la torre, bloquean la acción de la otra torre y donde la torre se mueva, como en efecto se movió, torre C5, viene entonces torre por peón A2. Torre por peón A2 porque hay un torre por peón A5. Y ante esta situación, las negras siguen peleando con un peón menos y con peones doblados. Todavía se puede decir que están en una ligera inferioridad. Sin embargo, la partida continúa con caballo E3, torre A8, ya prácticamente ya ese peón, el solo hecho de estar aislado y atacado por las 2 torres ya representa una desventaja. La partida continuó con caballo D5, torre 8, A5, porque hay otra torre 2, A5.
pero la que comió fue la torre de A8. Entonces, las blancas realizan la jugada torre por torre y a torre por torre se ha llegado a una igualdad material. Las piezas negras han recuperado los 2 peones que tenían de desventaja y la partida continúa. Ahora entonces las blancas realizan la jugada caballo F4, las blancas contestan con alfil F5. Aquí importante darle siempre una casilla de escape al rey, ya que el rey estaba prácticamente en el pasillo, lo que tenía condenado a la torre a mantenerse en esa fila para impedir un mate. Aquí entonces la partida se simplifica aún más, desaparecen los peones doblados, peón por peón, caballo por peón, alfil por caballo, peón por alfil. Y ahora entonces son las negras las que tienen peones ligados y las blancas las que tienen peones aislados. Pero el poco material existente en el tablero genera lo que se conoce como una situación de tablas muertas. Sin embargo, continuamos con la partida y las negras realizan la jugada rey G7, las blancas juegan rey G2, las negras hacen torre G5 jaque, rey F3, torre F5 jaque, rey G2, torre G5 jaque, rey F3 y a torre F5 jaque. Se llega a unas tablas porque el siguiente movimiento de las blancas iba a ser rey G2 y ante esta situación se llega al empate de 3 formas diferentes: repetición de jugadas, jaque perpetuo y 3 posiciones iguales. Si les gustó la partida, apóyeme con un like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal para que sigan recibiendo más notificaciones, activen la campanita y nos vemos en un próximo video. Saludos compañeros. Hasta luego.